Vamos porque esto es extenso, pero vamos a aprender muchísimo acerca de esto. Dice Hechos capítulo 1. En el primer relato o tratado, dice por ahí, estimado Teófilo, escribí acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, 1.2 kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, y subraye, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por este tiempo, un grupo de 120 personas estaban reunidos allí, y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura, que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y, cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al quien también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ay, rato que no leamos tanto, ¿no? Pero es importante. Ahora, entramos en materia con este extraordinario libro. Una de las cosas, cuando uno se acerca a un libro de la Biblia, es determinar el género. Y el género del libro de los Hechos se caracteriza por dos cosas, porque es de género geográfico, porque muestra muchas cosas que luego históricamente fueron comprobadas, y el otro género del libro de los Hechos es histórico. Entonces, geografía e historia, porque aparecen muchos mapas de por dónde va a tomar la iglesia. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? Es Lucas. Muy importante. Lucas
¿Quién es Lucas? Lucas es un médico. Y uno se pregunta, ¿y cómo sabemos que Lucas es médico? Porque en Colosenses 4:14, Pablo dice, está con nosotros Lucas, el médico amado. Entonces, Colosenses 4:14 nos dice quién es Lucas, el médico amado, es gentil, no es judío. ¿Cómo llegó Lucas a ser parte de los discípulos? Se cree que en los viajes de Pablo, él le va a compartir a Lucas y Lucas luego se va a unir en el viaje. Por eso usted va a leer que muchas veces Lucas habla en primera persona. Dice, y nosotros nos embarcamos y nos metimos en tal cosa. Y otras veces como que narra desde la distancia. ¿En qué año más o menos fue escrito el libro de los Hechos? Más o menos entre el 63 y el 70 después de Jesús. 63 años después de Jesús, entonces este libro emerge para de alguna manera contar qué es lo que está viviendo la iglesia. ¿Quién es el destinatario? Que es otra pregunta que uno se tiene que hacer cuando uno estudia un libro de la Biblia. El destinatario es ¿quién es? Teófilo. Ahí aparece. Si usted lee el versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dice? Es interesante, ahí vamos entrando más. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál tratado? Es la pregunta. ¿De por qué dice en el primer tratado, oh Teófilo? Quiere decir que ese es el segundo relato tratado. El primer tratado es Lucas. Si usted lee el Evangelio de Lucas, es el mismo autor al mismo destinatario. Usted vaya un momentico, por favor, al Evangelio de Lucas. Y usted lee el Evangelio de Lucas, en el versículo 3, allí Pablo se va a dirigir al mismo personaje. Interesante eso. Cuando Lucas dice en Hechos, en el primer tratado, Teófilo, se está refiriendo a ¿cuál primer tratado? Al Evangelio de Lucas. Se cree que es que cuando Lucas escribió su Evangelio, él buscaba o quería luego escribir otro. Y el otro es el libro de los Hechos. Entonces es el mismo autor al mismo destinatario. Cuando él dice en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Es interesante que como lo llama en Lucas, lo llama honorable, lo llama excelentísimo. Quiere decir que Teófilo probablemente era alguien de un altísimo nivel. Se cree que pudo haber sido un oficial romano, alguien de alto nivel, pero que se había convertido al cristianismo. Y entonces Lucas, como médico, empieza a hablarle, le escribe el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, y ese es el segundo tratado. Hechos podría llamarse el segundo tratado de Lucas, ¿cierto? Pues dice, en el primer tratado, Teófilo, y él empieza a hablar. Ahora, ¿qué más podemos nosotros decir? Siempre se dice que todo libro tiene un versículo clave. El versículo clave, dicen los teólogos que el del libro de los Hechos es Hechos 1:8. Hechos 1:8 es como el eje de todo el libro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo muy importante, ¿cuál es la importancia, la redundancia del libro de los Hechos? La importancia del libro de los Hechos radica es que si usted saca el libro de los Hechos y si usted salta de Lucas a Romanos, queda en el aire, porque Romanos empieza Pablo hablándole a una iglesia en Roma. La pregunta es, ¿y cómo fue que de los evangelios empezó la iglesia? Entonces el libro de los Hechos llena el espacio de cómo nace la iglesia para entender luego las diferentes epístolas, la carta a los Gálatas, la carta a los tesalonicenses, la carta en Roma. Entonces uno entiende, llegaron de esta manera. De lo contrario, si uno saca el libro de los Hechos, uno no entendería cómo fue que la iglesia se expandió. Entonces el libro de los Hechos es como un eslabón, es un puente que va a unir los evangelios con las cartas. Otros dicen que el libro de los Hechos es como si usted cogiera los 4 evangelios y los licuara, ¿cierto? Y los escribiera, y ahí saliera el libro de los Hechos, porque es la iglesia en acción. El libro de los Hechos muestra entonces en los inicios de la iglesia. Alguien también compara
que así como Génesis es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el libro de los Hechos es el principio de la iglesia, el inicio de la iglesia, cómo empieza la iglesia. El libro de los Hechos es importante porque nos muestra cómo el evangelio se expande a Jerusalén, a Judea, a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos también es importante porque es la diferencia entre lo que viene en el Antiguo Testamento versus ahora todo lo nuevo, pero lo más importante, que es lo que nos interesa a nosotros. El libro de los Hechos va a tener una serie de enseñanzas que es lo que vamos a descubrir. Ahora, vamos rápidamente, vamos a tratar de diseccionar el libro de los Hechos en el capítulo 1. Y si usted quiere anotar, del versículo 1 al versículo 5, vamos a sacar una serie de enseñanzas del 1 al 5, que es Lucas hablándole ¿a quién? A Teófilo. La pregunta es, ¿qué buscaba Lucas? Y la respuesta es, buscaba aclararle a este nuevo converso qué era el cristianismo. Porque Teófilo se cree que tenía dudas, porque además era un oficial, porque era de alta alcurnia y no se quería ver envuelto en eso, pero cuando él se convierte tiene dudas. Entonces, Pablo le explica en el primer tratado todo lo de Jesús, que es el Evangelio de Lucas, y ahora le empieza a explicar la iglesia. Ahora, ¿qué es lo más importante para Lucas hacia Teófilo? Que entendiera tres cosas del Evangelio del cristianismo como tal. Uno, que el cristianismo no era peligroso, porque el mensaje era que el cristianismo era ¿qué? Peligroso, que era algo terrible, que era una secta, que era una cosa rara. Dos, algo que Lucas buscaba con esta explicación era que, digamos, era inocente, que lo que esgrimían contra los apóstoles y que decían que estaban en contra de las leyes era totalmente falso. Y lo más importante, él le va a explicar a Teófilo que el evangelio se ajusta a las profecías. Se ajusta a las profecías. Ahora, él empieza a decir en el primer tratado, Teófilo, te hablé de Jesús y cómo él, después de que fue recibido arriba, dio instrucciones por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo, y les habló del reino. Y luego dice que él se apareció a ellos, ahí donde leía María Eugenia, se apareció por 40 días. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué Jesús no solamente se apareció un día, 2 días o 3 días? ¿Por qué 40 días? Y es que recordemos que los discípulos, después de la muerte de Jesús, ellos estaban llenos de ¿qué? Llenos de miedo, llenos de inseguridad, llenos de temor. Ellos estaban totalmente en una tremenda inseguridad. Y entonces nos encontramos con algo que es clave, y es que ellos tenían mucho miedo y necesitaban llenarse de valentía. Los 40 días era Jesús mostrándoles a ellos, yo estoy vivo, yo soy real. Tenemos que recordar cuando se apareció por allá, cuando estaban pescando, cuando se le apareció a aquel que dijo, no, si yo no meto el dedo ahí, no le voy a creer. Ellos tenían muchos miedos, muchas inseguridades, y los 40 días eran para probar de alguna manera que él estaba. Ahora, ¿qué es lo más importante? Es que la resurrección lo cambió todo. Porque ellos pasaron de la inseguridad, del miedo, a volverse ¿qué? Valientes. Esa es la única explicación por la cual los discípulos pasan de la inseguridad a la valentía. Y se vuelven arrojados y se vuelven llenos de fe. Porque ellos se dieron cuenta de algo muy importante, que Jesús no era un fraude. Que lo que les había dicho no era un fraude. La resurrección entonces se convierte en un pilar fundamental para que el evangelio se empiece a levantar. Porque ellos empiezan a levantar, empiezan a compartir, empiezan a dar a conocer. Ahora, Jesús les dice algo muy importante. Y yo quiero que mientras usted me vaya escuchando, a veces me detendré, otras veces iré rápidamente. Deje que el Espíritu Santo vaya hablando a su corazón, y si usted escucha alguna frase clave o palabra, anótela, porque probablemente a Dios le quiere hablar. Por ejemplo, Jesús, ¿qué le dijo a ellos? Les dio una orden: espérense. No sé qué, no se muevan de Jerusalén. Espérense. Y yo me detenía en este punto, porque
uno muchas veces no quiere esperar, ¿sí o no? Uno no quiere esperar. Queremos las cosas allá, para ti y en este momento. Y a veces Dios quiere es que usted que espérese. No, pero que espérese, no, no, espérense. Esperen, les dijo. No se muevan de Jerusalén. No sé, a alguien aquí le está diciendo que se tiene que ay, Señor, pero a mí no me gusta esperar. Espérese. A mí tampoco, le confieso. Pero hay que saber si Él dice, espérese. Y Él les dijo que esperaran la promesa del Padre. Ya les había dicho por allá, Juan, yo rogaré al Padre y Él le hará un consolador. Pero por ahora ustedes se tienen que esperar. Espérense. Y entonces, del 6 al 11 empiezan los discípulos, Jesús y los ángeles. Pasan las siguientes cosas. Entonces, ellos le hacen la siguiente pregunta. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era la pregunta de los apóstoles. Jesús, ha llegado el momento de que tú le devuelvas el poder a Israel, porque ellos estaban bajo el imperio romano. El judío promedio sabía que había una restauración espiritual, pero también ellos esperaban una restauración territorial. Y ellos le preguntan a Jesús, a propósito, ya que te vas a ir, ¿restaurarás el reino de Israel? O sea, ¿volveremos a tener el poder? Y Jesús les da una respuesta que no gusta mucho, pero que también nos deja muchas enseñanzas. ¿Qué les dijo? Les dijo, no les corresponde a ustedes saber. Wow, eso es una respuesta un poco fuerte. Pero en el amor, no les corresponde a ustedes saber. Hice una versión clásica, los tiempos y las sazones. En otra versión dice, las épocas y los tiempos que Dios puso en su sola potestad. Yo entendí una cosa mientras leía esto. Hay cosas que no me corresponde saber a mí, que no estoy preparado para conocerlas. Y tengo que aprender a estar bien con eso. Porque ellos querían saber si los iban a restaurar o no. Y Jesús les dice, no les corresponde a ustedes. Hay cosas que sí nos corresponden y hay cosas que no nos corresponden. Y yo creo que parte del secreto de la vida de uno tiene que ver con esto. Que en este año nosotros tengamos claro qué me corresponde y qué no me corresponde, para tener paz en mi corazón. Claro, alguien diría, es que si Jesús le dice, lo que pasa es que yo me voy, esto se va a demorar como 2000 años. Ahora, hoy nosotros conocemos un poco la historia, ¿no? Tenemos ventajas sobre ellos. No, es que esta historia se va a demorar como 2000 años. Yo creo que ellos se habían desanimado. No, pero ¿cómo así que van a volver? ¿Cuánto tiempo? Digo, ¿qué le dijo a él? No les corresponde a ustedes. Porque si se los digo, probablemente se van a desanimar. Y yo estoy convencido que hay cosas que Dios no nos dice. Porque o no estamos listos, o nos vamos a desanimar, o sencillo, no nos corresponde saber. Entonces uno encuentra con gente que, y le dice, ¿usted cuándo cree que viene Cristo? Y no me corresponde saber eso. Y entonces dirá que esa señal que salió por allá y que me mandaron este video, no me corresponde saber eso. A partir de ahora esa será mi respuesta cuando me manden un video. ¿Y usted qué opina? Yo diré, no me corresponde saber. Ya tengo la respuesta, no me corresponde. ¿Y usted qué piensa? No me corresponde. No les corresponde. Y entonces aquí seguimos entendiendo algo, me detengo un poco. Mire, hay cosas que Dios retrasa. Hay cosas que Dios va a retrasar en su vida, porque no son el momento. Y usted y yo tenemos que aprender a estar bien con eso. Porque su voluntad, usted y yo sabemos que es buena, agradable y perfecta. Hay cosas que Él va a retrasar. Dice, pero Señor, yo quiero ya.
Hay cosas que Él va a retrasar. Aquí lo que necesitamos saber es que nos corresponde. Él dijo, mire, a ustedes no les corresponde, a ustedes lo que se tienen que concentrar es que recibirán poder. ¿Y qué tienen que hacer? Sean testigos. Vaya. No se distraiga. La reflexión es, no te distraigas con lo que no te corresponde en este año. No te distraigas con eso. No pierdas la cabeza con eso. Mire, con el paso del tiempo yo he aprendido a descansar en lo que está viviendo el país. La semana pasada, con un trino, casi que el país se va, a no decir la palabra. Claro. Y entonces es tirarse, alguien dice, 200 años de relaciones. Y sí, algunos dicen, pero es que los otros también, es el cuento de siempre que viven en el pasado. Y dice, Dios mío, terrible. Y claro, para los empresarios y los que están aquí, empresarios saben lo que es comprar a un porcentaje y a otro. Lo que es hacer negocios de esa manera. Hay tantas cosas que en un arrebato de quién sabe qué, una persona puede tirarse a 50 millones de personas. Pero ¿sabe yo qué he aprendido? He aprendido con esto, aprendí una cosa. Señora, eso no me compete. Aunque me robe esa la paz, aunque me puede llenar de rabia, mi enfoque es otro. Mi enfoque es otro. En nuestro caso, nuestro enfoque ¿cuál es? Esto, la iglesia. Hay gente que necesita al Señor. Claro que sí, ese es mi enfoque. Usted necesita saber en qué es lo que usted se tiene que concentrar en este año. En este año. En los próximos 2 años. En lo próximo que usted necesita saber es eso. En qué es lo que usted se tiene que concentrar. Porque hay muchas cosas que no le competen a usted. Ore, Señor, te entrego eso en tus manos, pero yo me voy a concentrar en qué. En esto. Este es mi enfoque. Enfóquense en eso, le dijo Jesús. El foco de la iglesia es eso. El foco de la iglesia es la gran comisión. Y entonces me serán testigos, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo para que lleven el Evangelio a Jerusalén, Judea y Samaria. Y es interesante porque Jesús les manda a llevar el mensaje justo en lugares muy particulares. En Jerusalén fue ejecutado. En Judea fue rechazado. En Samaria los samaritanos eran vistos como impuros. Y lo último de la tierra, para ellos el gentil era símbolo de paganismo, era ir al infierno. O sea, Él les da una orden totalmente extraña, pero dice, pero con todo eso ustedes tienen que ir. Y entonces dice el relato bíblico que de repente ellos se quedan mirando y Él empieza a levantarse. Y hay algo que yo no había detallado, dice el relato bíblico que una nube lo recibió. Yo siempre de alguna manera pensé que, como en las películas. No, la Biblia dice que una nube lo recibió. Y la explicación teológica es, usted se va a encontrar el tema de la nube en diferentes momentos en la Biblia. La nube, en este caso, representa la gloria de Dios. En hebreo, lo llaman la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Dios recibiendo a su Hijo. La nube. Cuando Salomón construye el templo, hay una nube que desciende. Cuando Israel va por el desierto, hay una nube que los dirige. En varias ocasiones la nube llena el templo y los sacerdotes no pueden ministrar. Dice que una nube lo recibió, la gloria de Dios. Aparecen 2 seres y vuelve y le dicen algo. Le dicen, ¿y ustedes qué están mirando al cielo? ¿Ustedes por qué están mirando al cielo? Porque ¿a dónde debían de mirar ahora? Era la pregunta. Porque ahora tenían que mirar hacia adelante, así es. La pregunta es, ¿hacia dónde estás mirando tú hoy? ¿Hacia dónde están puestos hoy tus ojos? Los ángeles dicen, ¿y ustedes por qué están mirando al cielo? No es tiempo de mirar al cielo. Hay tiempo de mirar al cielo, pero este
Es tiempo de mirar hacia adelante. Y les dice algo muy importante que en su momento lo veremos con la profecía. Le dicen, este mismo Jesús, así como lo vieron irse, así volverá. Y entonces aquí empezamos a ver uno de los marcos de referencia más tremendos de la Biblia. El retorno de Jesús, su segunda venida. Es diferente al tema del rapto de la iglesia. Su segunda venida es con estas mismas características. Entonces, la segunda venida de Jesús, una, será física. Dos, será visible. Porque ellos le dicen eso. Así mismo, como lo vieron irse, como físicamente, de manera que visible, así volverá. De manera física, de manera visible y de manera especial en un lugar en Jerusalén. Y con unas mismas palabras, se fue bendiciendo la iglesia, regresará bendiciendo la iglesia. Y esa debe ser la esperanza de nosotros como hijos de Dios. Porque es la promesa del Padre, porque es la promesa profetizada y porque ahora los ángeles dicen, así como lo vieron irse, así Él volverá. Por eso Jesús, recordemos que Él les venía diciendo, conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya. ¿Sabe una cosa? Hay cosas que convienen que pasen. Hay cosas que convienen que sucedan. Los discípulos no estaban felices de que Él se fuera, pero era conveniente. No sé si estás pasando por un momento donde tú dices, no entiendo esto. El mensaje de Dios es, eso conviene para tu vida. Aunque ahora no lo entiendas, eso conviene. Conviene que yo me vaya. Y entonces la Biblia dice que luego siguen los discípulos. Cuando él parte, yo me imagino ese cuadro, tuvo que haber sido tremendo. Ellos regresan a su ciudad, te imaginas, solitos otra vez. Tremendo. Y se reúnen en un lugar y empiezan a orar. Y ahí nos dan los nombres de los que aparecen allí. Es interesante porque voy a tocar algo clave. Aparece María, la madre de Jesús. Y aquí entonces rompemos con algo que a veces ha hecho daño a nivel de la religiosidad. Nunca en la Biblia, después de la muerte de Jesús, a María se le dio una preeminencia. Como enseña la tradición de algunos de que María es la que intercede por quién. No es bíblico, no está allí. Muy importante el papel de María. Pero nunca aparece los apóstoles diciendo, bueno, María, y a partir de ahora usted es la que manda, María. Ni María, ustedes va a tener entonces, no es bíblico. Que el ser humano en su tradición empiece a darle malas interpretaciones. Por eso es muy importante leer los libros de la Biblia. Porque lo vamos a encontrar con cosas que uno decía, ay, pero yo había escuchado otra cosa. Sí, tal vez algunos en la tradición habíamos escuchado que sí, es que María, como fue la mamá de Jesús, entonces ella es muy importante. No, en la Biblia ocupó un papel trascendental de bendición importante, pero nunca se le dio una preeminencia. Tampoco se le dio una preeminencia a Pedro. Es otro, históricamente, que se le ha dado una preeminencia de por qué se explica la razón del tema de Roma, por ejemplo. Nunca Pedro dijo, bueno, y a partir de ahora va a haber una sucesión de personas ya, al igual que Pedro. No, nunca fue eso. Nunca fue la intención. Simplemente Pedro ocupa un liderazgo, pero luego lo ocupa Pablo. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, porque nos va a dar claridad de conceptos que uno dice, yo había escuchado, pero no es así. Aparecen entonces los apóstoles, aparecen los discípulos, aparece María y aparece también, dice, los hermanos de Jesús. Es diferente a los apóstoles, aparecen, si usted lee, dicen, y los hermanos. Aquí entendemos algo muy importante. Al principio, los hermanos no le creyeron a Jesús. Ellos le creyeron, ¿sabe cuándo? Después. Y aquí también aprendemos una cosa.
No siempre la gente le va a creer a usted lo que Dios le ha mostrado a usted. No siempre. Si le pasó a Jesús. Tiene personas en contra por su fe o su creencia. No siempre la gente le va a creer a usted. La gente, los hermanos le creyeron a Jesús después. Se unieron. Pero al inicio se acuerda que le dijeron por allá: vaya usted a esa fiesta, usted ni es que es el Salvador. Cuando le dicen, entonces, a veces nosotros nos ponemos mal porque no tenemos el apoyo suficiente. Pero a veces eso hace parte del trato de Dios. No se sienta mal. Si lo que Dios le llamó a hacer es de Dios, confíen en Él. Porque no siempre va a ser así. Yo sé por qué se lo digo. Entonces uno tiene paz con esto. Porque no siempre la familia o seres queridos van a entender su fe o su convicción. Luego entenderán. Y entonces, dice el relato bíblico, vamos avanzando, que Pedro se levanta, que Pedro dice: bueno, ha llegado la hora de elegir a un sustituto. Y Pedro empieza a explicar de por qué hay que elegir un sustituto, porque la profecía decía que una traición se iba a dar. Y dice, y entonces esta persona iba a morir. Ahora, Pedro sabiamente y por el Espíritu, Pedro conecta la profecía con la traición de Judas. Y aquí aprendemos algo extraordinario. Para Pedro, Judas no arruinó el plan de Jesús. Para Pedro, Judas fue que el cumplimiento de la profecía. Repito, para Pedro, Judas no arruinó el plan. Para Pedro, Judas fue el cumplimiento de la profecía. Hay cosas difíciles que a veces nos pueden llegar a pasar, pero muchas veces eso hace parte de ¿qué? Del cumplimiento profético de Dios para su vida. Y solo espiritualmente usted lo va a poder entender, de decir, claro, ahora entiendo. Fue lo que le pasó a José. ¿Recuerdan? Cuando José años después dice, tranquilos, saben una cosa, ustedes no fueron los que me enviaron acá. Ustedes no fueron los que me enviaron acá. Fue Dios. Ustedes no fueron hermanos. Sí, ustedes fueron los actores que lo hicieron las cosas. Pero yo entendí, dijo José, que el que me trajo acá fue Dios. Se requiere comunión con Dios para entender que a veces nos pasan cosas difíciles, que son en la soberanía de Dios. Vamos a entender que hacen parte del propósito de Dios. Pedro conecta sabiamente la profecía con Judas y dice, muchachos, tranquilos. Judas no arruinó el plan. Judas lo que hizo fue que cumplir el plan. Y yo me pregunto, ¿y si todo lo que está pasando en el mundo, y si todo lo que está pasando en Colombia, tal vez hace parte del plan profético de Dios? Y si vemos las cosas desde esa óptica, no desde la queja, no desde el lamento, sino de, Señor, ¿qué te traes tú entre manos con la iglesia? ¿Qué te traes tú entre manos conmigo? Y entonces ellos eligen a dos personas o proponen a dos candidatos, uno llamado José, otro Matías, vamos finalizando. Y hacen una oración y luego hacen algo interesantísimo que, como estamos estudiando, no nos lo podemos saltar. No nos lo podemos saltar. Hacen algo muy particular. Después de ese nivel espiritual, hacen algo. Ahora, echemos suertes. Y aquí viene la gran pregunta entonces. ¿Es echar suertes bíblico? Y ahí vamos tocando temas espinosos. Es echar suertes bíblico, y lo único que tenemos que hacer es regirnos al relato. En ningún momento, vamos a mirar las dos opciones, en ningún momento Dios o aprobó o desaprobó. No cayó fuego porque echaron suertes. No cayó fuego, ni tampoco dijo, los felicito. Aquí hay que dejar que el relato siga. Ellos oran, echan suertes. Dice Proverbios 16:33, no se le olvide este pasaje, por favor. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene la decisión.
Dice una versión bien interesante: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Proverbios 16:33. Podemos tirar los dados, pero Dios decide cómo caen. Entonces, la soberanía de Dios, ¿cierto? Él tiene la última palabra. Entonces, no hay ni lo aprobó ni lo desaprobó. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿y qué del que al final cayó como el elegido, Matías? Pero cuando uno empieza a seguir y a tratar de encontrar a Matías, Matías no aparece. Si bien es cierto, Matías fue elegido, la historia dice que al final Dios elige a otro. Y ese otro es nada menos y nada más que el apóstol Pablo. Entonces, es un tema que queda abierto, porque no aparece en la Biblia ni como aprobado o desaprobado. Pero Dios luego, en su soberanía, elige a quién. A Pablo. Ahora, es interesante, eso solamente en los... ¿Y cómo nos daremos cuenta? Porque la Biblia dice en Apocalipsis que van a haber 12 tronos de los discípulos. Y hay 13, si nos hacemos la lista aquí. No sabemos cuando lleguemos allá. Yo les cuento, es una de las cosas que yo quiero hacer. Apenas llegue al cielo, yo voy a ir a... ¿Quién está, Matías o Pablo sentado? Porque no sabemos. Uno puede decir, no, Matías nunca volvió a aparecer, entonces no fue discípulo, no se sabe. No podemos crucificar a Matías, fue elegido. Pero también luego aparece, así que en el cielo tenemos una tarea, ¿no? Ir a la mesa y yo necesito saber al final cuál llenó el asiento número 12. Así que con esto cerramos. Y simplemente yo quiero rápidamente, ya para que oremos, 4 lecciones. Ya las he dicho, pero las quiero recordar. 1, a veces Dios te va a dar la orden de esperar. Espere. Obviamente esperar requiere fe y requiere que usted no se desespere. ¿Qué te ha dicho Dios últimamente? Y que te está diciendo, espérese. Pero Señor, yo quiero ya. Espérese. No le he dicho. Créame que en estos tiempos Dios me ha dicho, espérese. En algo que por mí, Marta sabe, ¿sí o no? Pero Dios me ha dicho, espérese. Espérese. 2, deje de preocuparse por lo que no le corresponde. Y enfóquese en lo que debe hacer. Señor, ¿para cuándo? A ustedes no les corresponde saber los tiempos. No se desespere por lo que no le corresponde. Hay cosas que Él no quiere que usted haga, pero hay cosas que Él sí quiere que las haga ¿qué? Ya. Para ellos es, muchachos, ir. Judea, Jerusalén. Lo otro no les corresponde a ustedes. Tercera enseñanza. No siempre la gente va a comprender todo lo que Dios te llamó a hacer. No siempre. No espere que cuando usted proponga algo todo el mundo diga, ¡ay, qué maravillosa esa idea! No espere eso. A Jesús no lo apoyó. Su familia en Nazaret le dijeron, ¿usted qué hace aquí? Usted lo conocemos, usted compraba en la tienda, usted arreglaba la silla. ¿Qué le vamos a creer? Usted es el hijo del carpintero. No se desespere. No siempre la gente va a abrazar su visión y ¡ay, qué maravillosa tu idea! No se desespere por eso. 4. Las palabras de Jesús siguen hoy vigentes para nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice? Hagan iglesia. Señor, que una cosa que no sé qué, que una vaina, que el arrebatamiento, que Trump, que lo que está pasando, que mire, que es que el 666, que el Apocalipsis. Hagan iglesia. Hagan iglesia. Hagan grupos. Lleguen a las casas. Hagan su labor. Que los tiempos y las épocas le competen a quién? A Dios. Familia, con eso nos preparamos para algo extraordinario.
El próximo domingo, el descenso del Espíritu Santo, no se lo pueden perder. Aquí se le va a poner como todas las expectativas tipo Netflix. Muy pronto. Si usted se lo pierde, mejor dicho, grave. Familia, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta